Buenos días. Vamos a abrir o encender nuestras Biblias a Génesis 3, el capítulo entero. Pero la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Y oyeron la voz de Dios el Señor que se paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios el Señor entre los árboles del huerto. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Él respondió: He oído tu voz en el huerto y he tenido miedo, porque estaba desnudo, y por eso me he escondido. Entonces Dios le preguntó: ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te había mandado que no comieras? El hombre le respondió: La mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol, y yo he comido. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me ha engañado, y por eso he comido. Y Dios el Señor dijo a la serpiente: Por esto que has hecho, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Y el hombre dijo: Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y has comido del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu aliento todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y polvo volverás. Puso Adán por nombre a su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los que viven. Y Dios el Señor hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel, y los vistió. Luego dijo Dios al Señor: El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que había sido tomada. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Jonathan, para los que no me conocéis, soy uno de los pastores acá en Iglesia Bíblica Urbana. Y como habéis visto, hoy estamos estrenando serie. No sé si os habéis fijado este nombre tan interesante y con esta imagen tan misteriosa. Imago Christi, una serie que sería como la imagen de Cristo, madurez en un mundo roto. Y en esta serie buscaremos descubrir juntos lo que la Biblia nos enseña respecto a todo lo que se perdió y se rompió con la entrada del pecado, lo que conocemos como la caída. Vamos a estudiar hoy todo el capítulo 3. No es cierto, es broma. Sé que es muy largo, pero vamos a ir a lo largo de esta serie, ir viendo y estudiando distintas perspectivas de qué se rompió y cómo podemos, por medio del Evangelio y de Jesucristo, siendo su imagen restaurada en nosotros, también recuperar aquello que se rompió desde distintas perspectivas. Y hoy hablaremos de
específicamente de la ruptura con Dios y cómo el Evangelio nos puede llevar a esa madurez con nuestro Creador, a pesar de vivir en un mundo evidentemente roto. O bueno, dicho de otra manera, veremos que la inmadurez en nosotros solo es una manifestación externa o resultado de que algo está profundamente roto y averiado en nuestro interior. Y así que como siempre vamos, antes de entrar de lleno al pasaje, orar para que sea Dios, para que sea nuestro Señor y por medio de su Espíritu Santo que inspiró esta escritura, el que hable a nuestras vidas, nos redarguya y nos convenza de pecado. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tener el privilegio de leer tu palabra, de estudiarla hoy. Gracias porque creemos y estamos convencidos que toda ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que podamos ser enteramente perfectos y preparados para toda buena obra y que podamos alcanzar esa madurez en ti que inicialmente estaba diseñada. Y Señor, te pido que hoy en medio de esta conversación, de esta observación de tu palabra, que mis limitaciones o mi torpeza humana no estorbe, sino que sea tu palabra hablando directamente a nuestros corazones. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, tengo que confesaros hoy que comenzaré este tiempo de predicación un poquito pesimista, un poquito quejica, ¿vale? Permitidmelo. No sé si os pasa, pero a mí en ocasiones siento que me abruma o ya me aburre un poco la saturación de tanta información en medios, en redes sociales. Y en especial esta tendencia en algunas redes de aparentar o de mostrar una vida perfecta, de solo mostrar como lo mejor que hay y no sé, esta tendencia de solo mostrar vidas perfectas, ideales, ¿no? Exitosas, pero que en realidad muchas veces solo es una fachada exterior, una apariencia exterior que sirve para esconder lo que hay verdaderamente en el interior. Y es que seamos honestos. Y no es que sea un antirredes o que esté satanizando. Pero la realidad es que nadie muestra al 100% cómo es en redes sociales. Nadie dice, hey, venga, mira, vamos a hacernos una selfie ahora que estamos discutiendo, ¿no? Ahora que estamos peleando en casa, venga, una selfie para mis redes. Nadie muestra esas partes oscuras, rotas de nuestra vida y que todos tenemos. Pero con esto quiero decir simplemente que la realidad es que todos de alguna u otra manera aparentamos o nos escondemos en cierta medida detrás de algo que puede funcionar como una especie de máscara, una especie de velo, ya sea una actitud, ya sea el cuidado de nuestro aspecto físico, ya sea mostrar simplemente nuestros logros profesionales, mostrar un estilo de vida. Yo qué sé, pueden ser tantas cosas, pero algo que sirva para cubrir lo que es vergonzoso en nuestra vida. Y mira, esto no debería sorprendernos, no es que me escandalice. De hecho, no es una tendencia actual o exclusiva de nuestra generación o de nuestra época de las redes sociales. El origen de este comportamiento humano se remonta a los inicios de los tiempos, como lo leímos en el pasaje de hoy. Y es que la caída, esa ruptura en el Edén, fue el acontecimiento más, diría yo, trascendente y trágico de la existencia humana. Recuerdo hace algunos días, estando en casa, mientras leía junto con Mariana el pasaje, le decía, mira, vamos a leer juntos, ayúdame a ver si encuentras algunas perspectivas de esto. Y ella me decía, qué triste, salió de ella de una forma muy espontánea a medida que leíamos el pasaje. Y vaya que es un pasaje que probablemente hemos leído muchas veces, porque todos iniciamos el plan de lectura anual en el Génesis y siempre pasamos por las rupturas, ¿no? Por la caída. Pero ella me decía, o ella expresó de una forma muy natural, qué triste es esta historia. Y la verdad es que sí, es una tragedia, es triste. Debería provocarnos esa reacción cuando entendemos la condición humana en la que nos encontramos. Aquel día en el huerto, todo lo que era bueno y como
Caleb oraba, y me encanta que haya orado de esa manera porque abarcó muchas de las cosas que vamos a ver hoy y me lo ha puesto más fácil porque ya lo ha explicado en su oración. Todo eso que era bueno en su creación, esa relación perfecta que Adán y Eva tenían con Dios, se rompió, se fracturó a causa de la desobediencia. Entender lo que sucedió ahí en ese momento nos puede ayudar a comprender que nuestra condición actual es la misma, pero también nos pone en una perspectiva correcta respecto a la esperanza que hay para nosotros. Es decir, cuando reaccionamos a una tragedia tan grande, la esperanza y las buenas noticias tienen un mayor valor. No sé si tiene sentido lo que digo. Pero vamos por partes, vamos comenzando por el inicio, diríamos, ¿no? Y nunca mejor dicho, efectivamente el inicio, que es el Génesis. De acuerdo a lo que leemos en los primeros capítulos, no lo vamos a leer, pero si tú recuerdas, el Génesis nos muestra cómo todo lo que Dios creó, ya lo hemos dicho, era bueno. Constantemente Dios dice que todo lo que había creado era bueno. Y Adán y Eva gozaban de una relación perfecta, de una perfecta comunión con su Creador, con su Hacedor. Y al haber sido hechos, haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, les dio un propósito específico: reflejar la gloria de su creación, de su Creador, reflejar la gloria de Dios y además disfrutar simplemente de esa relación de amor con Él. Era algo maravilloso. Esa relación de amor con aquel que es Dios, que es la fuente misma de amor. Dios es amor. No es que Dios sea muy amoroso, Dios es amor. Para Adán y Eva, además, seguramente, y podemos aquí deducir por lo que dice el verso 8 del capítulo 3, para ellos seguramente era habitual escuchar la voz de Dios paseándose por el huerto. La Escritura lo dice así en el verso 8. Además, en el verso 25 del capítulo anterior, no lo leímos, pero es un poco de contexto, nos dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque entonces vivían en ese estado perfecto de inocencia. Entonces ellos encontraban su deleite, su satisfacción en su relación con Dios y entre ellos mismos también, disfrutando de todo lo que había sido creado y había sido puesto a su disposición. Vale, tenemos la pintura de lo que era entonces antes de la caída. Pero imaginaos, todo esto lo disfrutaban sin ningún tipo o sin ningún indicio de maldad operando en su interior. Entonces, vaya que es una tragedia, porque algo cambió ese día. Algo cambió ese día en el que Eva fue engañada por la serpiente y ambos, Adán y Eva, desobedecieron. Comieron del fruto y desobedecieron. Esa voz que antes les era familiar, que era su fuente de gozo, de seguridad, ahora se había convertido en lo que detonaría una nueva emoción en ellos: el miedo. Algo que jamás habían experimentado. Esa misma voz dulce de su Creador ahora fue lo que les produjo miedo. Esto me hace pensar que de alguna manera lo opuesto o la antítesis del amor no es necesariamente el odio, es el miedo. Es el miedo. Y por eso tiene sentido que Pablo diga que el amor echa fuera el temor. Y con el miedo entró entonces la vergüenza, entró la culpa, entró el homicidio y es una espiral descendente. Me imagino yo, cuando estaba preparando esto, me imaginaba y venía a mi mente la imagen como de un cristal, que cuando tú arrojas una piedra a ese cristal y se rompe, pero además hay un efecto colateral que comienza a romper en múltiples pedazos ese cristal y ya no vuelve a su estado original, a menos que sea reemplazado. Pero todo inicia con un punto de partida, con un quiebre, y de ahí viene la ruptura general. Así es la condición humana ahora en la que nos encontramos. Por la entrada del pecado hubo un efecto colateral que terminó por romper en múltiples pedazos el diseño original de Dios.
y la identidad humana. Y toda esa tragedia sucedió simplemente en el momento que decidieron escuchar las mentiras de Satanás y desobedecer a Dios. Comer del único árbol. Solo era sencilla la instrucción, podríamos decir, ¿no? De un solo árbol del cual no debían comer. Pero veremos ahora que tampoco somos tan distintos nosotros. Y debo decir que yo, en lo personal, no creo que hubiese algo mágico en aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Creo que a veces podemos estar influenciados por la manera, ciertas narrativas, no sé, historias o películas del árbol. Simplemente creo que era una instrucción en donde Dios le había dicho al hombre que se fiara de él, que obedeciera. A Dios le dio al hombre la libertad de elegir obedecerle, elegir amarle voluntariamente, no creó a autómatas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el árbol simplemente era un árbol que si desobedecían, iba a haber consecuencias. Y tampoco creo que haya sucedido algo mágico en el momento que comieron del árbol. Simplemente sus ojos fueron abiertos al mal. La Escritura no nos da más detalles, solo dice que sus ojos fueron abiertos y que ahora conocían la maldad. Sabían, además, que estaban desnudos. Y ese es precisamente el punto trágico de toda esta historia de la existencia humana, que los ojos fueron abiertos. Y vamos a hablar un poquito más de esto adelante, pero hay algo que quisiera que nos fijásemos, que es el diálogo que tiene Eva con la serpiente, que es Satanás. Hay una serie de engaños, es decir, verdades mezcladas con mentiras. Satanás no dijo solo mentiras. Satanás no confronta o no es una rebelión abierta en lo que él dice. Mezcla verdades con mentiras. Y lo primero que vemos ahí en el verso 1 dice... No, es el verso 3, creo. Lo tengo mal acá en mis notas. ¿Podemos ir al verso 3? Dice, con que Dios os ha dicho... Es el verso 2, ¿no? Perdón. El verso 2 dice, con que Dios os ha dicho... Sí es el verso 1, ¿no? Lo tenía bien en mis notas, perdonadme. Dice, con que Dios os ha dicho. El punto es ahí la manera en la que expresa eso. Veo yo, no sé si tú puedes notarlo, pero hay cierta como duda, poniendo en juicio lo que Dios había dicho. Con que Dios, así que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol. Ahora, Dios no había dicho eso. Dios había dicho que de todo árbol podían comer. Solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer. Solo de ese árbol no podían comer. La mentira no se presenta de forma directa. La mentira aquí está camuflada entre verdades parciales y distorsiones, pero sobre todo distorsiones acerca de quién es Dios. Poniendo en duda la identidad de Dios, poniendo en duda las palabras de Dios. Por ejemplo, en el verso 5 afirmó una verdad, algo que no era mentira. Satanás dijo que los ojos de ambos serían abiertos y que conocerían entonces el bien y el mal. Eso es verdad, eso sucedió, después Dios lo afirma. Sin embargo, el gran engaño radica, y hasta el día de hoy, en la manera que Satanás presenta sus argumentos, en la manera en la que nos hace dudar o busca hacernos dudar de la palabra de Dios, pero realmente esconde sus intenciones. Ahí Satanás les asegura, no moriréis, no moriréis. Y ahí sí que está contradiciendo directamente la advertencia de Dios. Dios les había dicho que el día que comieran del árbol, ciertamente morirían. No necesariamente en ese momento iban a morir físicamente. Pero es decir que a través de la desobediencia y la entrada al pecado, también entraría la muerte a toda la humanidad como consecuencia. Eso lo dice Pablo en Romanos 5:12 y en 1 Corintios 15:21, que la desobediencia de un solo hombre, por causa de la desobediencia de un solo hombre, entró la muerte y entró el pecado a toda la humanidad. Satanás entonces estaba
sugiriendo sutilmente que en ese momento ganarían algo que sería bueno, algo casi que divino, serían como Dios, les dijo. Y es irónico porque en realidad ellos ya disfrutaban el haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Podemos ver aquí el engaño de Satanás. Y además él estaba omitiendo la realidad de que en ese momento no solo perderían lo que ya tenían, sino que serían o se convertirían en unos rebeldes ante la justicia divina. Eso Satanás no lo dijo. Paradójicamente, en ese momento conocerían el bien, es decir, ellos ya gozaban del bien, de todo lo bueno que había creado Dios, pero ahora lo conocerían paradójicamente contrastándolo por la entrada del mal. Conocerían el mal por practicarlo, pero ahora entenderían lo que sería lo bueno simplemente por la tragedia que es haberlo perdido. Entonces, no es que el hecho de que los ojos de ellos fueran abiertos a una nueva realidad donde ahora coexiste el bien y el mal, era algo bueno. Eso es una mentira. Más bien es una tragedia que trajo como consecuencia, además del temor que ya hemos dicho, una separación. Separación del hombre con Dios, del hombre con su Creador. Y desde aquel momento y hasta el día de hoy, se distorsionó la percepción que nosotros los seres humanos tenemos de Dios. En ese momento pasamos de verlo como un Padre bueno y la fuente de toda bondad a verlo como un juez tirano, un juez cruel. O a lo mejor como el creador que no está interesado en acercarse y relacionarse con su creación. Y esa ruptura trajo como consecuencia entonces un mecanismo de defensa que comenzó en aquel entonces en el huerto, pero que se ha extendido hasta nosotros y por eso iniciaba con el ejemplo de las redes sociales. Ese mecanismo de defensa que es escondernos, aparentar, por miedo cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Adán y Eva lo intentaron hacer por medio de hojas de higuera e intentaron después esconderse detrás de los árboles, esconderse de Dios. Y la verdad es que es un intento, veo yo, bastante patético de esconderse de la presencia de Dios. Pero no es más patético que nuestros intentos ahora, ¿no? Ahora ellos están escondiéndose de su Creador de una manera inútil. A causa del miedo que ahora se apoderó de ellos y que formaba parte de su nueva realidad, intentaron esconderse y huir de su presencia, huir de su voz. Nuevamente lo digo, todos de alguna manera tendemos a hacer exactamente lo mismo que hizo Adán. Por miedo, escondernos y no querer mostrar nuestras heridas. No mostrar lo que hay roto en nosotros. Y muchas veces nos cuesta trabajo ser honestos con nuestros fallos. Y buscamos por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, aparentar otra cosa. Ya sea por medio de actos religiosos, súper religiosos, cumpliendo reglas, lo que conoceríamos como legalismo, o en un extremo opuesto, tal vez por medio de la negación total y rotunda de la necesidad de un Salvador, ¿no? Y diciendo, no soy tan mala persona, ¿no? Con actos moralistas, autojustificándonos y creyendo que no somos tan malos como otras personas. Sea cualquiera de cualquiera de los extremos en los que nos encontremos, ambos solo son intentos humanos y carnales para ser nuestros propios salvadores, con o sin religión. Pero son solo una evidencia de falta de madurez en nosotros. Esa falta de madurez provocada por las múltiples roturas internas que tenemos. Sin duda, a todos nos cuesta trabajo admitir qué tan averiados estamos. Pero no todo es trágico.
ahí es en donde podemos hablar de la belleza del Evangelio y cómo es la única solución en medio de esta tragedia. Las buenas noticias son buenas noticias porque podemos poner en perspectiva la gran mala noticia que teníamos. Y la respuesta de Dios ante esa ruptura es, fijaos, en medio de todo esto hay una pregunta clave. Hay una pregunta clave y es Dios quien la hace. Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y no es una pregunta por ignorancia. Definitivamente creo que aquí todos estaríamos de acuerdo que Dios sabía dónde estaba el hombre. Dios perfectamente podía ver y puede vernos. Y no hay manera de escondernos. Dice un salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay manera de escondernos de su presencia. Entonces no es una pregunta por ignorancia de parte de Dios. Es una pregunta para que ellos pudieran reconocer su estado y su condición actual. Cuando Dios hace preguntas a nuestra vida, cuando encontramos preguntas en la Escritura, cuando Dios nos está hablando a través del tiempo con Él, en oración, está redarguyéndonos a través de su Espíritu, haciéndonos preguntas, es bueno escuchar esas preguntas. Porque no es porque Dios no sepa la respuesta y no es porque quiera destruirnos. Hace preguntas como un buen padre las haría a su hijo, para confrontarnos, para que reflexionemos para nuestro bien, para que seamos conscientes de nuestra condición y entonces poder venir en arrepentimiento, confesión y fe. Adán, aunque no dijo mentiras, ahora vamos a ver un poco de la perspectiva de Adán, aunque en su respuesta no dijo mentiras, porque si lo leemos detenidamente, todo lo que respondió era verdad. Pero sí que tiene pinta más de una excusa y una justificación que de una confesión. Y tampoco vemos mucho arrepentimiento en ello. Y en vez de confesar y arrepentirse, nuevamente decimos, intentó esconderse. Y no había, la realidad es que no había dónde ocultarse. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Pero es precisamente el punto del mensaje del Evangelio. Porque esto de que no hay a dónde correr de la presencia o no hay cómo huir de la presencia de Dios, no es para infundirnos miedo. El mensaje del Evangelio es que Dios quiere que dejemos de huir de Él. Quiere que dejemos de intentar escondernos de su presencia. Como cantábamos en el Salmo 23, su bondad nos persigue. Él quiere que nos encontremos con su gracia. En ese momento, Él hizo la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Pero es Dios, fijaos que es Dios el que toma la iniciativa. Aún siendo la parte ofendida, Él toma la iniciativa, Él dio el primer paso. Y así es con nosotros. Él siempre es quien da el primer paso. La restauración de la relación rota no comienza con el hombre buscando a Dios. No lo fue y nunca lo ha sido. Comienza con Dios buscando al hombre. Y aquí hay un contraste, podemos ver un contraste entre aquel Adán en el huerto, el primer Adán, que se escondió como consecuencia de su pecado, y el segundo Adán, el postrer Adán, Cristo, que se entregó voluntariamente en ese huerto para pagar por ese pecado y los nuestros. Aquel primer Adán, en su desobediencia, estaba dándole la espalda a la voluntad de Dios, decidiendo redefinir el bien y el mal. Y como consecuencia experimentó el temor que venía a causa de su obediencia. Ese temor, consecuencia del pecado. Pero Cristo, el segundo Adán, aún sabiendo el sufrimiento que le esperaba en aquella cruz y la vergüenza que ésta representaba, aún así decidió ir. Y en el Getsemaní oró, no se haga mi voluntad sino la del Padre. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. En el verso 21 dice que el Señor hizo para el hombre y para la mujer túnicas de pieles y los vistió.
Aquí vemos el primer sacrificio animal de la historia y es una hermosa figura, una prefiguración del sacrificio perfecto de Cristo, como ese cordero sin mancha, que por medio de su sangre cubriría toda nuestra vergüenza y quitaría nuestro pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora para nosotros, como creyentes, si es que tú ya has creído en Cristo, si tú ya has depositado tu fe en ese sacrificio, has recibido el perdón de pecados, es importante que avancemos hacia la madurez. Y por madurez, y es importante aclarar esto y que puede sentar las bases para toda la serie. Por madurez no nos referimos al tiempo que llevamos tal vez yendo o viniendo a la iglesia, o a la cantidad de conocimiento que tenemos acumulada, a la cantidad de libros que hemos leído. No nos referimos a eso, nos referimos más bien a la imagen de Cristo siendo restaurada cada día un poco más y más en nosotros. Ahora la madurez se alcanza cuando el Espíritu de Dios reemplaza el espíritu de esclavitud que nos hace caer otra vez en ese temor, como dice Pablo en Romanos 15. Ese espíritu por el cual nosotros, como hijos adoptivos, podemos clamar ahora, Padre, Abba, Padre. Y aquí me temo que voy a hablar un poquito, voy a adelantarme un poquito a lo que probablemente veremos en la siguiente predicación, pero es que es inevitable porque se traslapan. Nuestra relación con Dios tiene mucho que ver con nuestra propia identidad. Y sin querer hacer ningún tipo de spoiler, pero ahora podemos vivir seguros de que nuestra identidad es la de un hijo de Dios y no la de un huérfano. Porque el Espíritu que nos ha adoptado da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Ahora ya no nos relacionamos con Dios a través del miedo, a través del castigo, a través del temor al infierno. Ayer hablábamos en la clase del temor que nos infunde enseñanzas solo que de juicio eterno, sino que ahora respondemos al gran amor que Él nos ha mostrado. ¿Cómo nos mostró ese amor? Dando el primer paso a nuestra reconciliación, a nuestra adopción. Ahora podemos vivir sin temor a tener que cuidar nuestra reputación, no solo frente a Dios, sino a los demás. Y esto también es un spoiler, porque creo que va a haber también, vamos a hablar de eso. Pero ahora podemos vivir también, y la madurez se puede ver de manera como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, y eso creo que sí lo tenemos ahí, si lo podemos ver en pantalla. Podemos vivir a cara descubierta. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por lo tanto todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria de Dios, del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Como un espejo ahora que está siendo restaurado. Un espejo que ahora podemos ver claramente y poco a poco, dice, de gloria en gloria, estamos siendo cada día más hechos a su imagen. Por medio del Espíritu Santo en nosotros. Podemos avanzar un poco más a esa madurez. Esa madurez que en este contexto de lo que hemos estado hablando sería dejar de usar máscaras, dejar de escondernos delante de Dios. En Cristo ahora podemos ser honestos sobre nuestras debilidades, sobre nuestros fracasos. Podemos ser honestos con Él y venir a Él. El objetivo, la meta para nosotros es ser transformados hasta que nuestras acciones y nuestra vida dé fruto de arrepentimiento y todo lo que hacemos ya no sea motivado, como lo fue en Adán, por miedo, por excusas o por acusaciones, sino poder ser más parecidos a Cristo, que nuestras acciones sean motivadas por la confianza en nuestro Padre, una entrega absoluta, una relación perfecta que está siendo restaurada cada día. Y entonces, por medio de esa relación que está siendo perfeccionada,
poder obedecer en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Aún en medio de un mundo caído, un mundo roto, y cuando muchas veces no entendemos la voluntad de Dios del todo. Y simplemente para terminar, quisiera hacer un resumen de lo que hemos visto para llevarnos una reflexión hoy. Entonces hemos visto que la ruptura con Dios nos dejó perdidos en un bosque, vamos a decirlo de esta manera, un bosque que es la ilusión de nuestra autosuficiencia. Pero ahora Cristo ha abierto un nuevo camino al Padre. Por su obra en la cruz, Él eliminó esa separación, esa barrera que había entre Dios y nosotros. Ahora en Jesús, por medio de Jesús y de su obra, Dios nos reconcilió consigo mismo. Él unió nuevamente lo que estaba separado. Y ya no hay más necesidad de huir. Ya no hay más necesidad de correr y actuar desde nuestra inmadurez y en nuestra desnudez. Ahora somos justificados por medio de la fe, es decir, vistos como si nunca hubiésemos pecado ante los ojos de Dios. Y ahora, cuando Él nos ve, Él ve la imagen de Cristo en nosotros. Y quiero terminar poniendo un desafío para nosotros. Simplemente una pregunta. Es muy sencilla y no necesitas responderla ahora mismo o podemos llevarla y durante la semana meditar en ella. ¿En qué área de tu vida aún te estás escondiendo de Dios? ¿En qué área de tu vida aún estás tratando de esconder algo y aparentar? La madurez hoy comienza con una confesión. Señor, aquí estoy. Quiero dejar de huir y de esconderme de ti. Y en su lugar quiero aprender a descansar en tu amor. Y entonces a medida que estamos siendo santificados, porque es un proceso, es algo progresivo, que podamos encontrar la madurez en Dios en un mundo roto. Pero todo esto para su gloria, reflejando cada día más su imagen. ¿Oramos?